Un saludo a todos ustedes en esta mañana. Estoy muy contento de poder estar con ustedes con el privilegio de escudriñar las Escrituras. Quiero que veamos un tema, ahondar un poco en unos versículos. El tema podría llamarse la diversidad de Dios en la unicidad. Se habla mucho de que la unicidad de Dios, que Dios es uno. Hay varios textos que hablan de que Dios es uno. Por ejemplo, Santiago dice, los demonios también creen que Dios es uno. Pero en la Escritura vemos tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Independiente que diga la Escritura que Dios es uno en varias partes, leyendo la Escritura nos damos cuenta que hay tres personajes. Por ejemplo, el libro, el Corán de los musulmanes, habla de un solo Dios, que es Alá. Obviamente un Dios falso. Pero esa Escritura no se complica en poner más personajes, llamándolos a todos como si fueran iguales. O sea, los unicitarios que creen en un solo Dios estarían felices y cómodos con el Corán. Pero la Escritura nos menciona a tres personas. La palabra persona, hace mucho tiempo atrás, me acuerdo que estudié este asunto, viene del teatro griego. Persona era una máscara, la máscara que usaban los actores en los anfiteatros cuando hacían dramas griegos. Ustedes se deben recordar que el símbolo justamente del teatro son dos máscaras, una alegre y una triste. Es el símbolo del teatro. Esa máscara es lo que le llamaban persona. ¿Y qué hacía esta máscara? Definía el personaje. Por ejemplo, si un personaje tenía una vida dramática y triste, siempre usaba esa máscara triste con los labios abajo, en señal de tristeza. La máscara definía el carácter del personaje, triste, alegre, porque de las graderías se veía lejos el escenario. Entonces, para que el público pudiera apreciar qué era cada quien, usaba estas máscaras. Entonces, cuando se quiso definir al Espíritu Santo, ¿qué es el Espíritu Santo? Uno decía, no, es una fuerza, es una energía, es un ente, es un fantasma, qué sé yo, es un espíritu. Pero alguien por ahí dijo acertadamente, es una persona. Antiguamente uno era rey o poderoso o terrateniente o esclavo. Entonces la palabra persona no era conocida en la antigüedad como un individuo único, con su propio criterio, con su propia personalidad. Entonces a eso apunta la palabra persona cuando se habla de la primera, segunda, tercera persona de la divinidad. Es que son personas, son seres espirituales, celestiales, poderosísimos, pero con una identidad propia, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces siempre para demostrar que Dios es más de uno, que Dios es tres, se recurre a versículos clásicos como por ejemplo Génesis 1, que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí ya entrada en el primer versículo de la Sagrada Escritura, vemos a un personaje de la Escritura, que es Dios, que lo identificamos como el Padre, el creador de todo. Pero a continuación, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí Moisés añade otro personaje a este relato que incluye el Espíritu de Dios. Así que ya tenemos dos personas, el Padre y el Espíritu Santo. Y más adelante, en el versículo 26 de Génesis 1, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree de los peces del mar, etc. Si notamos la palabra hagamos, y cuando dice a nuestra semejanza, está en plural, es decir, habla de más de uno. Si Dios fuera uno, diría, haré al hombre a mi semejanza, o a mi imagen, conforme a mi semejanza, en singular. Ahora, ¿con quién estaba hablando Dios? ¿A quién estaba invitando a crear al hombre a su imagen? No sé, porque el texto no lo dice. Pero sí puedo decir algo con firmeza, y es que Dios estaba invitando a otro creador. Porque al decir hagamos al hombre a nuestra imagen, significa que con quien Dios estaba hablando tenía la misma capacidad de él para crear. No solo acompañarlo, estar al lado de él mirando cómo Dios hacía las cosas, sino que participando en la creación, otro creador. Ahora, sabemos que Jesucristo es creador,
como dice Juan 1, que por él fueron hechas todas las cosas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pero también sabemos que el Espíritu Santo también es creador, como dice el Salmo 104, versículo 29, que escondes tu rostro, se turban las criaturas, les quitas el hálito, que es la respiración, ¿cierto? El espíritu de vida, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Aquí está hablando de un espíritu creador, Espíritu Santo. Y en Génesis 3, 22 dice, y dijo Jehová, he aquí el hombre es como uno de nosotros. También está hablando en plural. El hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y aquí el hombre es como uno de nosotros. Nosotros, palabra plural, hablando más de uno. Tampoco puedo decir quiénes son, porque el texto no lo dice, pero podemos inferir de que se está refiriendo a seres espirituales, que es como Jehová Dios, uno de nosotros, es igual a él. Bueno, conociendo la Escritura sabemos que se está refiriendo tanto al Hijo como al Espíritu Santo, solo que aquí todavía está revelándose esta doctrina. Esos son 3 versículos que siempre usan, pero que no lo explican bien, no lo desarrollan correctamente. Se ponen a especular y qué sé yo, pero hay que atenerse al texto, pero igual podemos sacar una conclusión de que está en plural, hablando a más de uno. Ahora, hay otro texto famoso, que es el Salmo segundo. Cuando uno le dice a alguien unicitario que cree que solamente existe solo Jesucristo, o sea que Dios es Jesucristo y nadie más, no existe el Padre ni el Espíritu Santo, no responden estos textos. Salmo segundo, el versículo 11, dice, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Aquí es obvio que se está refiriendo al Padre, servid a Jehová. Pero el versículo 12 dice, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurado todos los que en él confían. Aquí vemos en el Salmo 2 dos personas citadas, Jehová y el Hijo. Dos personas distintas, con su propia personalidad, con su propio carácter, únicos y distintos a la vez. Y hay un salmo que es derechamente irrefutable, el Salmo 110:1. Recuerde que estamos viendo que Dios es más de uno. En Génesis vimos que Dios hablaba en plural, hablando de más de uno. En el Salmo segundo vemos, derechamente vemos a dos personas, el Padre y el Hijo. Y en el Salmo 110, que dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Este versículo es irrefutable. Una, porque es clarísimo lo que está diciendo ahí, y otra, porque es uno de los salmos, junto con el 22, uno de los salmos más citados en el Nuevo Testamento. Dijo Jehová a mi Señor, es decir, David en visión veía que Jehová el Padre le hablaba a otro Señor, y a este Señor lo invitaba a sentarse a su diestra. Aquí saltan varias preguntas. ¿Con qué Señor estaba hablando Jehová? ¿Qué tan importante era este Señor que Dios lo invita a sentarse a su diestra, en el trono de Dios? No solo estaba a su lado, de pie, por ejemplo, al lado de Dios en el trono, sino que sentado en su trono. ¿Cuántos señores tenía David? Porque aquí vemos que tiene dos, Jehová y al que llama mi Señor. En la versión inglesa, ustedes deben saber que los ingleses no se complicaron la existencia y traducen Jehová o Yahvé o el tetragramatón como Lord, Señor. Y aquí traducen Lord said a my Lord. El Señor dijo a mi Señor. Dos personas. Hay una versión antigua que dice Jehová dijo a Jehová, siéntate a mi diestra. Y este salmo lo explica el Señor en Mateo 22. Por eso la importancia de este salmo. En Mateo 22, Jesús hace una pregunta a la gente. ¿De quién es hijo el Cristo? Mateo 22, 41. Dice, y estando todos los fariseos juntos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Saltaron a coro todos, de David. Él les dijo,
Pues cómo David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra o a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Si David dice por el Espíritu, esa palabra en el Espíritu es importantísima, porque significa que David estaba hablando divinamente inspirado, diciendo que en ese salmo le llama Señor al Mesías, al Cristo. Es decir, el Mesías o el Cristo es más que el Hijo de David, es el Señor, el Hijo de Dios. Entonces dice después, pues si David le llama Señor al Cristo, ¿cómo es su Hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. O sea, jaque mate. Una pregunta y una respuesta que lo dejó descolocado y sin argumentación. El Salmo segundo habla de dos personas, el Padre y el Hijo, Jehová y el Señor Jesucristo, que es el Mesías, el Cristo. A veces es bueno comparar textos. Aquí arriba dice que hay una cita en Marcos, de esto mismo, Marcos 12. Aquí dice que Jesús le preguntó a la gente qué pensáis del Cristo, y la gente le respondió que es el hijo de David, hablando de lo mismo, Marcos 12, 35. ¿De quién es hijo el Cristo? Enseñando Jesús en el templo decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, o sea, otra vez insiste aquí que esto lo dijo por el Espíritu Santo, o sea, divinamente inspirado. Por tanto, no es un pensamiento al azar de David, es una escritura divinamente inspirada. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor al Cristo. ¿Cómo pues es su hijo? Y que la multitud del pueblo le oía de buena gana. Ahora, ¿qué diferencia hay aquí con Mateo? Es que los escribas decían que el Cristo es hijo de David. Y es correcto, pero me da la impresión de que los fariseos decían esto de otra forma. Y que hasta el día de hoy, si usted oye a algún judío, cuando habla del Mesías, ellos dicen que el Mesías será descendiente de David, pero un hombre común y corriente, nacido de mujer, pero con el Espíritu de Dios sobre él. Entonces, los escribas enseñaban al pueblo que el Cristo era hijo de David, pero un hombre común y corriente, nacido de mujer, no el Hijo de Dios, no un ser celestial que iba a bajar a esta tierra. Entonces, aquí está el engaño de los fariseos. Por eso Jesús aclara, y aquí aumenta el valor de este texto al darle poder a Jesucristo como el Señor de David. Entonces, ¿cuántos señores tenía David? Dos. Porque si ustedes se dan cuenta, al vertir del hebreo al griego, queda, dijo el Señor a mi Señor. Dos señores tenía David. Y uno invita al otro a sentarse a su diestra en el trono. Esto lo vamos a ver también en Hechos 2. Hechos capítulo 2 también la cita este salmo. Hechos 2, del 32 al 36. A este resucitó Dios, a Jesús, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Todo este es el contexto, ¿cierto?, de la venida del Espíritu Santo y el primer discurso de Pedro, cuando la gente decía que estaban borrachos. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y Pedro añade lo siguiente, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Este es el Señor que se refería al Salmo 110. Con este estaba hablando el Señor, ven y siéntate a mi diestra. El Cristo, el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles varones, ¿qué haremos? Pero les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que estén lejos, vosotros, ¿cierto? Para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. A nosotros nos ha llamado el Señor desde lejos, y hemos creído en su palabra por medio de la predicación del Evangelio. 1 Corintios 15, 25.
también cita el Salmo 110. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Aquí está citando el Salmo 110, la segunda parte, cuando dice, para que sean puestos tus enemigos debajo de tus pies. Porque preciso es que Él reine, Jesucristo, Jesús, ahora ascendido a los cielos, hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Quiénes son los enemigos de Cristo? Los incrédulos, los impíos, los que no creen en Él, que sabemos que serán destruidos en la segunda resurrección para condenación, cuando todos los impíos de todos los tiempos sean resucitados para perdición eterna. Aún dice Salmo 37, serán consumidos, serán destruidos, la generación de los malvados. Efesios 1:15 al 23, otro texto que habla de Salmo 110, dice, por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, noten aquí este texto, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Noten que ahí habla de dos personas, Dios, el Padre de gloria, y nuestro Señor Jesucristo. Dos personas. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza. Hermano, aquí Pablo está buscando cómo exaltar a Cristo con palabras altielocuentes. La supereminente grandeza. Son palabras grandes que no es habitual decirla o decírsela a alguien. Oh, me encanta tu supereminente grandeza. No calza. Ni el rey más grande de esta tierra le calzan estas palabras. Solamente son para Dios y su Hijo. ¿Cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos? Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Ahí está citado el Salmo 110. Siéntate a mi diestra. Cuando fue resucitado Jesús de entre los muertos, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿Se acuerdan Apocalipsis 12 cuando habla de una guerra en los cielos, cuando Jesús ascendió? Dice el versículo 5, Apocalipsis 12:5, y ella dio a luz un hijo varón que regirá las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. La palabra arrebatado es resucitado. A eso se refiere a arrebatar, resucitar para Dios, levantar. ¿Para qué? Para sentarlo en su trono. Aquí también está citado el Salmo 110. Volviendo a Efesios 1, dice, al sentar a Jesucristo a su diestra en su trono, en los lugares celestiales, lo puso sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Dios lo engrandeció a Jesucristo hasta lo sumo. Eso significa ser sentado a la diestra de Dios en su trono, ser exaltado por sobre todas las cosas, sea lo que sea, principados, autoridades, señorío, en ese siglo y en el venidero, en todos los siglos Jesucristo está sobre todas las cosas. Y en la iglesia Jesucristo es la autoridad máxima, nuestro fundamento, la piedra principal, la piedra del ángulo. En Colosenses 3, del 1 al 4. Estas son las implicancias de que Jesús se haya sentado en el trono de Dios. Jesús no solo se sentó ahí pasivamente junto al Padre, sino que tiene una relevancia para nosotros fundamental. Obviamente un rey, por ejemplo, un rey terrenal no estaba todo el día, las 24 horas, toda la semana, todo el año sentado en el trono, porque tenía otros deberes que hacer, visitar otros países, no sé, por recibir embajadas. Pero cuando se sentaba el rey en el trono, era para juzgar y mostrar su autoridad y que le rendieran pleitesía. Esto es exactamente igual. Dios, cuando está sentado en su trono, está mostrando su poder,
su autoridad y también para juzgar. Y Cristo está a su lado, también haciendo lo mismo, mostrando su autoridad y también juzgando y también defendiendo, como sabemos, 1 Juan capítulo 2, que de ahí lo vamos a citar. Dice Colosenses 3, 1 al 4, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Qué le dijo el Señor a mi Señor? Siéntate a mi diestra. Que dice acá, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Por eso digo que el hecho de que Jesús esté sentado junto al Padre tiene directa implicancia sobre nosotros. Y aquí vemos que en Jesús o en el Cristo está la vida, allá arriba, en Dios, en su trono. Por lo tanto, yo debo buscar y mirar hacia arriba, hacia Jesús sentado a la diestra del Padre, porque ahí está mi vida. Entonces, cuando Él se manifieste, cuando Él venga en su segunda venida, entonces vosotros también seréis manifestados en gloria con Él. Es decir, seremos transformados a la semejanza del Hijo de Dios. Ahora hay otra cita también que cita a el Salmo 110. Es el libro de Hebreos. Hebreos también cita bastante el Salmo. Por ejemplo, Hebreos 1:13. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Aquí claramente vemos a dos personas, porque Dios a ningún ángel le dijo alguna vez, siéntate a mi diestra, a ninguno. Por muy poderoso que sea, serafín, arcángel, querubín, a ninguno Dios le dijo, siéntate a mi diestra. Ninguno tenía el honor de que Dios le dijera, siéntate aquí a mi lado, sino que como vimos en Mateo 22, solo al Cristo. Solo el Cristo tiene ese derecho y ese beneficio y ese honor de que Dios lo invita a sentarse a su diestra. A ningún ángel Dios le dijo, siéntate a mi diestra, y mucho menos hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Los ángeles no tienen enemigos, salvo que hablemos de Satanás y los demonios, pero el único que tiene enemigos reales, que lo persiguen, que quieren apropiarse de sus derechos, es el Cristo, el Mesías. En Hebreos 8, versículo 1 y 2, el escritor de este libro dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, Jesucristo, ¿cierto? Con su sacerdocio de Melquisedec, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Salmo 110, siéntate a mi diestra. Hasta aquí ya tenemos asumido de que Jesús, el Cristo, se sentó en el trono de Dios, es indiscutible. Son, 9 versículos. Y la ley decía que con 2 o 3 ya bastaba para zanjar cualquier asunto. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Jesucristo es ministro del santuario celestial, pero no el modelo que se le mostró a Moisés, sino que del verdadero tabernáculo, que es el trono de Dios, Nueva Jerusalén. Hebreos 8, versículo 1 y 2. Es otra cita que habla del Salmo 110. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Tenemos aquí que Jesús, como sumo sacerdote, se sentó a la diestra, a la mano derecha, del trono de la majestad. Aquí la majestad es obvio que se refiere al Padre, a Jehová, en los cielos. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Aquí se está refiriendo al santuario celestial, al cielo mismo, al trono de Dios, y a la Nueva Jerusalén que levantó el Señor, del cual Él es el arquitecto y constructor, y no el hombre. Ahora, ¿cómo ministra el Señor? Ahí sentado junto al Padre, en su trono, junto a la majestad de los cielos. También palabras grandilocuentes, esta majestad. Se refiere a Dios como la majestad en los cielos. Y también cuando los 3 apóstoles vieron a Jesús transfigurado, segunda de Pedro 1:16, dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad.
los mismos títulos que se le atribuyen a Dios, también se le atribuyen al Hijo. Pues cuando recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria del Padre una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo, la transfiguración. Entonces se dan cuenta como los mismos títulos que se le dan a Dios Padre también se le dan a el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Nuestros ojos vieron su majestad. ¿Y cómo ministra Jesucristo en el cielo? Junto a su Padre, junto a la majestad de Dios. Primera de Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Qué mejor abogado que tener al Hijo de Dios sentado al lado de su Padre? Con audiencia directa, por así decirlo. Sin papeleos, ni trámites, ni que tener que esperar. Ahí está, a la mano, al lado de Dios, intercediendo por nosotros. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. O sea, Él es propicio, Él está atento, está dispuesto para interceder por nosotros. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. La abogacía de Jesucristo abarca a todo el mundo. Él es incansable, es un abogado defensor que no se cansa, que tiene tiempo para todo. Y no solo aboga por nosotros, sino también nos conoce, porque Él fue uno de nosotros. Así que nos entiende en nuestras debilidades. No es un abogado que esté lejos, esperando solamente la paga, sino que este abogado entiende nuestra naturaleza y nuestra debilidad. En Hebreos 10, 12 y 13 dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Entonces aquí entendemos de que cuando Dios le dice al Cristo o al Señor allá en Salmo 110:1, siéntate a mi diestra, es una revelación que se le dio a David acerca de la resurrección del Señor Jesucristo. Miren, volviendo otra vez a Hechos 2:30, cuando habla de David, dice: pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo para que su alma no fue dejada en el Hades ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, que ha derramado esto que vosotros veis y oís, David dijo en el Espíritu Santo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces el Salmo 110:1 está hablando de la resurrección de Jesucristo. Y David, siendo profeta, lo vio esto y lo escribió. Por eso dice que él habla en el Espíritu, o sea, divinamente inspirado. Entonces, Hebreos 10:12 dice que Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. O sea, terminó su trabajo, su labor. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrada de sus pies. Entonces aquí vemos el cumplimiento del Salmo 110, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y esto también nos lleva a Hebreos 1:3, cuando dice: el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, o sea, al morir en la cruz por nuestros pecados, tomando nuestro lugar, nuestro castigo, nuestra muerte, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Sentarse significa que terminó su labor, terminó su tarea de redención. Está acabada, no falta nada, no hay nada más que añadir. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Otra vez la palabra majestad, refiriéndose a Dios, el Padre. Y Pedro, como vimos en la transfiguración, también dice que vieron su majestad, la majestad de Jesucristo, su gloria. Aquí ya tenemos varios versículos que hablan de que Dios es tres. Aquí en particular estamos viendo a dos, al Padre y al Hijo. Génesis 1:2 habla del Espíritu Santo. El Salmo 104 también habla de que el Espíritu es creador. Pero aquí estamos analizando al Hijo, que muchos equivocadamente dicen que el Hijo es Dios. El Padre no existe y el Espíritu Santo tampoco. Solo Jesucristo. Él es el único Dios verdadero y que se llama Jesucristo. Pero vemos en la Escritura que no es así, que hay tres personas divinas en la divinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Y hay un versículo que también es irrefutable, salvo que haga malabares con el texto. Proverbios 34. Ahí bien escondidos los proverbios, hay una alusión al Hijo de Dios. Proverbios 34. Dice, ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre? Y el nombre de su hijo, si sabes. Yo siempre digo, a ver, respóndame las preguntas que hay ahí. ¿Quién subió al cielo y descendió? El Cristo, el Hijo de Dios. Pero ¿quién encerró los vientos en sus puños? Job dice que Jehová cuando se le apareció un torbellino. Se parecen a las preguntas que le hacía Dios a Job para apoyarlo en su ignorancia, en que no conocía a Dios como debería conocerlo, que solamente lo había oído de oídas, de pasada. ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? Jehová, dice Job. Y aquí pregunta, ¿cuál es su nombre? Bueno, Jehová, ¿cierto? O como se dio a conocer a Moisés con el tetragramatón YHWH, o Yahvé, o Jehová, o yo soy el que soy. Pero ahí pregunta, ¿y cuál es el nombre de su hijo? ¿Qué hijo? Si tú es solo, Jesucristo, el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios. En Mateo 17, 1, aquí era para ver la transfiguración del Señor, de lo que hablaba Pedro, que tomó aparte a Pedro, Jacobo y Juan y los llevó aparte a un monte alto. Por eso que Pedro dice que cuando vimos su gloria en el monte santo, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Esa es la majestad de Cristo. Esa es su apariencia cuando venga en gloria en su segunda venida, resplandeciente como el sol, y sus vestidos blancos como la luz, y con una espada de fuego que consume y destruye a los oponentes. Y dice más abajo, cuando oyó la magnífica voz desde los cielos que decía, este mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd, a él escuchen, a él oigan. ¿Hay alguna alusión en la Escritura acerca de esta palabra aquí que dice, a él oíd? Voy a mandar a mi Hijo, y este es mi Hijo amado, a él oigan. Claro que sí. Deuteronomio 18, cuando Dios promete un profeta como Moisés, o sea, judío. Deuteronomio 18:15 dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová, tu Dios, a él oiréis. Los musulmanes se toman de este versículo para decir que aquí está hablando de Mahoma, que este profeta que iba a levantar Dios o Alá es Mahoma. Pero resulta que aquí dice que Dios iba a levantar un profeta de en medio del pueblo de Israel, de tus hermanos, sea un judío, como yo, dice, como Moisés, como judío. Y Mahoma es árabe. Como yo, dice, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Es decir, cuando Dios está promulgando los mandamientos, alcanzó a decir el 10.º mandamiento y el pueblo mandó a callar a Dios por medio de Moisés. Dile a Dios, por favor, que no hable más, porque no podemos soportar lo que estamos viendo y oyendo. Entonces Dios dijo, bien han hablado en lo que han dicho, pero no voy a hablar más con el hombre, directamente como lo estaba haciendo ahí desde el monte, del Sinaí, con su voz tronante. Sí, a Dios le pareció bien, bueno, sí, ya, está bien. Ojalá que siempre tuvieran ese miedo de mí, pero no le voy a hablar más. Como ellos pidieron que no le hablara más, no voy a hablar más. Pero voy a hablar por medio de profetas. Profetas les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Es decir, de entre los profetas que Dios iba a levantar para hablarle al pueblo, en uno de ellos Dios iba a poner toda su palabra, todo su consejo, toda su doctrina. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare, este profeta que Dios iba a levantar, en mi nombre yo le pediré cuentas. No me quisieron oír a mí, ¿ok? Les voy a mandar un profeta para que hable mis palabras. Pondré mis palabras en su boca y él les va a hablar. Pero si no quieren escucharlo, aténganse a las consecuencias. ¿Qué dice Pedro cuando hacen discurso en el capítulo 3 de Hechos? ¿Quién era este profeta? Hechos 3:17 dice, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, matar al Cristo, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer,
Así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, hasta que ponga a todos sus enemigos debajo de sus pies, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo, muerto. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Aquí Pedro confirma de que el profeta que se refería a Moisés en el capítulo 18 de Deuteronomio es Jesucristo. Y Dios puso en él sus palabras. Esto lo veo en Juan 6:60. Jesús estaba hablando con los judíos y les decía que él era el pan que descendió del cielo y que para ser salvo tenían que comer este pan, que él era verdadera comida y su sangre verdadera bebida. Entonces muchos se escandalizaron y se fueron. Y dice el texto, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues qué, si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, que como dice Juan 17, con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese, pues qué, también se escandalizarían, también se ofenderían. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? De aquí viene la extraordinaria respuesta del apóstol Pedro y que hizo eco de los demás apóstoles, que también es la frase más poderosa que podemos hablar, que podemos decirle a nuestro Dios. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Y hablaba de Judas Iscariote. Pero en otra parte dice que estas palabras fueron revelación de Dios. Como dice en una parte, nadie llama Señor a Cristo si no es por el Espíritu Santo. Solamente los que reconocen que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios enviado por el Padre. Esa frase es revelación de Dios y son palabras de vida eterna. Bien has dicho, podríamos decir, estás cerca del reino de los cielos. No cerca, prácticamente ya en el reino de los cielos. Esa es la palabra, esa es la declaración de fe más poderosa que podemos hacer, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, que fue enviado por el Padre. Entonces, hermano, en la unicidad de Dios está implícito el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como hemos visto acá, pero abocado a dos en particular, el Padre y el Hijo. Vemos cómo tienen una extraordinaria relación entre ambos. Se pusieron de acuerdo para hacer algo que iba a tapar la boca de los poderosos, de los sabios, de los entendidos, y se le iba a dar a conocer a los simples, a nosotros, que este Hijo de Dios que estaba a su lado vendría a esta tierra a morir por nosotros y derramar su sangre para el perdón de nuestros pecados, para reconciliarnos con su Padre, hacernos parte de su pueblo, llamarnos hijos y herederos de la vida eterna. Este Hijo a quien resucitó de los muertos y lo sentó a su diestra y que ahora intercede por nosotros con diligencia, con amor, es este Hijo majestuoso que nos enseña la Escritura. Al igual que su Padre, gozan de majestad, y este Dios grande y poderoso exaltó a su Hijo hasta lo sumo, dándole un nombre que es sobre todo nombre. Y a ese Hijo tenemos el honor de besar, como dice Salmo 2, besad al Hijo, para que no se enoje. Eso, hermano, les tenía preparado esta mañana. Que el Señor los bendiga a todos. Amén.
Gracias, hermano John, por este hermoso estudio, por revelarnos a nuestro Señor Jesús, que no lo teníamos tan claro hace muchos años atrás, hermano, pero gracias a la voluntad de Dios y haber inspirado a nuestro pastor y a todos los que nos han enseñado este último tiempo, hemos visto lo maravilloso y lo grandioso que ha sido nuestro Dios, entendiendo que se anonadó a sí mismo, dice, tomando forma de siervo. ¿Algún comentario, pastor, con respecto al estudio de hoy? ¿Qué puedo decir? Estoy realmente muy gozoso de la palabra de Dios haya estado presente con nosotros a través de la predicación del hermano John, y como también esto nos ha acompañado hace tiempo como iglesia, y hemos ido perfeccionando nuestra comprensión con la palabra, y esto por la gracia de Dios, así que la honra y gloria sea a nuestro Dios. Y vuelvo a reiterar lo que se dijo, y se leyó casi al final: besad al Hijo porque no se enoje. No queremos que el Hijo esté enojado con nosotros. Nuestro Dios se está enojado con aquellos que no le reconocen como Hijo de Dios, no le besan, no le reconocen como su Rey, como su Cristo, como su ungido. Besad al Hijo, dice, porque no se enoje y perezcáis en el camino cuando se sintiere un poco su furor, y bienaventurados todos los que en él confían, en este Hijo. Toda nuestra confianza está en este Hijo de Dios, a quien él ha dado toda potestad, y en el quien está todo el poder de todas las cosas, porque por él le plugo al Padre de crear todas las cosas y también juzgar al mundo en el día postrero. Por lo tanto, somos bienaventurados porque confesamos como Pedro que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén.